muerte y ser testigo alegre de tu amor. Ya no los llamaré servidores, si cumplen todos mis mandatos, serán para siempre mis amigos y no tendré secretos con ustedes. Muy buenas tardes, hermanos. Pues estamos siempre contentos y alegres porque Jesucristo nos da esa fuerza, esa energía, hermano. Miren, llegar a una tarde, hermano, es un privilegio porque muchos se acuestan y no amanecen, hermano. La vida es tan corta. Así, somos como el humo, dice la Sagrada Escritura, que podemos ver la nube y a ratito se disipa. Así es la vida de nosotros. Y llegar esta tarde es un privilegio, hermano. Entonces, es una oportunidad. Y Rodolfo y yo, pues, lo aprovechamos para, para venir a dar lo poco que hemos aprendido y más de la Sagrada Escritura, hermano, que es una riqueza inmensa. La Biblia es el candado principal, hermano, para entrar al reino de los cielos. Sin la Biblia, hermano, aquí podemos encontrar todo. Si queremos ser exitosos en la vida, queremos ser hombres humildes, queremos ser hombres llenos de amor, llenos de sabiduría, aquí nos dan todo para poder lograr, hermano Rodolfito. Así es, hermanos, muy buenas tardes, que la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos. Pues estamos nuevamente un viernes más con otro tema. Hemos venido exponiendo los dogmas y pues hoy vamos a iniciar, hermano, con los sacramentos, y vamos a ir exponiendo uno por uno, 7 viernes. Hoy vamos a empezar con el bautismo, pero antes de comenzar, pues vamos a ponernos en las manos del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios Todopoderoso, misericordioso, lleno de amor, omnipotente, omnisciente, omnipresente, gracias por este día, por la vida, por todo lo que tú nos regalas cada día, por todo lo que tú nos provees, por este paraíso de mundo que nos has dado para poder disfrutarlo. Gracias, Señor. Te pedimos también, Padre, que nos perdones por todas aquellas cosas que hacemos y que hemos hecho que no están de acuerdo a tu voluntad. Por todas las cosas que hemos hecho que a ti no te agradan, perdónanos, Señor, por nuestras debilidades. Perdónanos, Padre, por fallar y danos fuerza, Señor, para seguir adelante, para seguir mejorando en cada una de las partes de nuestra vida. Y a ti, Espíritu Santo, para que, como en Pentecostés, pues nos hagas llegar ese Pentecostés a nosotros y nos dé fuerza, nos dé valentía, ánimo, nos des esperanza, nos des empuje para seguir cada día aportando un granito de arena en la evangelización. A ti, Madre María, para que también nos acompañes en cada una de nuestras actividades, en todos los días de nuestra vida, para que tú nos ayudes a saber conducirnos y que también nos ayudes a seguir ese ejemplo tuyo, ese ejemplo de valentía, ese ejemplo de sencillez, de humildad, que todo lo guardas en tu corazón. Y todo esto te lo pedimos por tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano, mi hermano Rodolfo hablaba miren, es otro dogma más, los sacramentos. Y siempre lo hemos estado hablando, hermanos. Miren, la iglesia no se equivocó en realizar y decir esto es un dogma. Y hay artículos, hermano, que si yo digo esto no me parece, hermano, la iglesia me nombra o me llama hereje, Rodolfo. Claro, sí, hermano, si la iglesia los validó como doctrinas del Señor, doctrinas de la iglesia que viene de Cristo sin cortar, hermanos, pues nosotros debemos de creerlo porque tampoco, no son inventos, cada uno de los sacramentos, y por eso, hermanos, nosotros se los vamos a exponer, los 7 sacramentos se los vamos a exponer con textos bíblicos. Exactamente. Para que ustedes puedan ver, hermanos, que no son inventos, ni de hermano Mario, ni yo, ni de la iglesia,
que es doctrina que está y que la iglesia la fue descubriendo. ¿Qué significa sacramento? Pues sacramento es cada uno de los 7 signos sensibles de un efecto interior y espiritual que Dios obra en las almas. Hermanos, esos 7 sacramentos son clave, son básicos para nosotros poder ir cumpliendo lo que el Señor manda para así, hermanos, ir caminando y llegar al reino de los cielos. Perfecto, y vamos a comenzar con la primera cita bíblica, hermano. Miramos en Mateo capítulo 28, versículo 19, hermano Rodolfito, si lo tiene. Sí, lo tengo. Y dice así: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Hermano, vemos aquí, hermano, en San Mateo, cuando Jesucristo ya tiene listos y preparados su equipo, hermano, los envía. Y los envía con una orden. No les dijo, bueno, vayan y prediquen. No, le da una tarea bien específica. Y les dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los envía a los pueblos. Entonces, para que los pueblos sean discípulos, solo escuchemos esa palabra, mis discípulos. Para que nosotros seamos sus discípulos, hay un requisito. El bautismo. Es el bautismo. Si no, no podemos ser discípulos. Hermano Rodolfo, y envía a los padres de la fe, a los apóstoles. A los apóstoles, a los 12. Hermano, qué bendición, hermano. Y qué bonita la santa tradición de la Iglesia Católica. Gracias a ese envío, la Iglesia Católica sigue permanente llevando a cabo. Y la Iglesia es muy, pero muy inteligente, hermano. Y no espera llegar, que la persona llegue a los 30 años, a los 12, a los 15, a los 20. No. ¿Saben por qué? Porque es la esposa del Cordero, es la esposa de Jesucristo. Entonces, la iglesia quiere proteger desde que nace un niño. Ya quiere que este niño sea heredero del reino de los cielos. Qué bendición la Iglesia Católica. No quiere perder el tiempo. Muchos dicen, no, pero es que el bautismo se tiene que realizar cuando la persona acepte a Cristo. Hermano, si era necesario, Rodolfito, analicemos eso. ¿Cómo iba a ser posible en ese momento que le iba a predicar a un niño? Sí, es necesario también irse a la época. Y ya con el otro texto que yo lo voy a exponer, vamos a ver qué pasaba en esa época. Ok, entonces, hermano, para ser discípulo de Jesucristo, es necesario ser bautizado. Si no, hermano, y la escritura es tan clara, hermano. Yo conozco muchas personas que no son bautizadas. Hermano, lo siento. Pero la escritura, y usted lo va a escuchar con las citas que traemos de esta enseñanza, que no va a heredar nadie que no esté bautizado. Nadie. Y si dice nadie, es nadie, hermano. Hermano Rodolfito. Hermano, sí, bueno, aquí en ese texto donde explicaba el hermano Mario dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto. Ya Amén. Jesucristo aquí ya está en espíritu, ya murió, resucitó y viene a poner la fórmula del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el primer sacramento, es la iniciación del cristiano. Pero miren, hermanos, le quería comentar esto. En esa época y todo el tiempo, aquí dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos
y enséñenles. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Es decir, Mateo le predicaba a los conversos, a los ya convertidos. Entonces, así como hoy, si nosotros le decimos al Padre, Padre, bautícenos el niño, inmediatamente dice el Padre, sí, porque sabe que nosotros somos creyentes, que nosotros ya somos conversos. Por eso nos bautizan los niños. La iglesia, hermanos, no bautiza niños, no. La iglesia, ojo, para no confundir, la iglesia bautiza a los hijos de los padres creyentes, de los creyentes, de los que creemos sí, exactamente, en los sacramentos y en los dogmas. La iglesia, amén, si alguien quiere bautizar un niño y tiene otra creencia, tiene que primero estudiar, y eso lo dice San Marcos. Por eso les comentaba, Mateo les predicaba a los conversos, a los convertidos, por eso dice, bautícenlos y enséñenlos. Marcos dice lo contrario, y no es que se contradice. No. Marcos dice en el capítulo 16, versículo 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. No dice primero bautícenlos, ¿va? Marcos dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Primero hay que anunciarle la buena nueva, porque Marcos está exponiendo la prédica a los no conversos, a los no convertidos. Por eso dice, vayan y anuncien, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea, primero, el que crea y se bautice, se salvará. El que crea, primero, Marcos está exponiendo y está explicando esta doctrina que dice, el que crea, primero hay que irles a predicar, porque no están convertidos, le predicaba a los no convertidos, a los no conversos. El que crea, la prédica y se bautice con la fórmula que Cristo en espíritu vino a dar, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la fórmula, hermano. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Entonces, hermanos, grábense este texto, Mateo 28, 19 en adelante y Marcos 16, 15 en adelante. Aparentemente pareciera que se contradice, pero no. Mateo dice, bautícenlos y enséñenlos, porque ya los padres creen y van a guiar a los hijos. Marcos dice, enséñenles, predíquenles, y el que crea y se bautice, se salvará. Y el que no, no se salvará. Hermanos, eso pues la iglesia predica la doctrina que está en la Biblia, pero también la iglesia dice, por ejemplo, si un niño se muere sin bautismo, ¿y qué culpa tiene el niño? No tiene culpa. Entonces la iglesia ni nosotros no los condenamos. La iglesia siempre tiene sus excepciones. Nosotros la iglesia le deja a la misericordia del Señor aquel que no se ha bautizado, quizá porque nunca lo supo, quizá porque no sabe cómo es. Por eso, hermanos, es necesario predicarle, pero si a alguien nunca se le predicó, pues la iglesia dice, bueno, es en las manos del Señor y lo dejamos a la misericordia de Él. Pero si alguien sabe, hermanos, y no lo hace o niega el bautismo, está metido en un problema serio. Duele, hermano Rodolfo, y los hermanos que nos ven, duele, hermano, pero es que, hermano, no podemos darle otro giro a la Sagrada Escritura, pues. Y hermano Rodolfo, es que es bien complicado. Y mire, ayúdeme, hermano Rodolfo, porque no alcanzo a leer. El bautismo es para todos, adultos y niños. Y por ahí tenemos Mateo 28, textos, 19, el que acabamos de exponer. Si el bautismo no se puede entrar en el reino de los cielos, así lo dice. Así lo dice sí. la Biblia. Juan 3:5, que es el que va a exponer ahorita, hermano Mario. Los bautizados quedan santificados. 1 Corintios 6:11, 12:13. Los bautizados se revisten de Cristo. Gálatas 3:27, revestidos. Estamos vestidos de ropa, pero necesitamos revestirnos del Espíritu. Es con el bautismo. Les convierte en hijos de la luz. 1 Tesalonicenses 5:5.
y luz, Efesios 5:8, les hace herederos de la vida eterna, Tito 3:7. Por eso, hermanos, nosotros no esperemos más al nacer nuestros hijos, bauticémoslos, para que los hijos estén revestidos, para que les abra el cielo, para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos y diga, este es mi Hijo amado, para ser uno en Cristo, como dice Gálatas. Hermano Rodolfito, en ese tiempo, en esos tiempos, hermano Rodolfo, ¿cómo era posible que los judíos iban a creer en Jesús? Iban a bautizar sus hijos. No, no, sí. Es imposible, pues. Y la Escritura no se engaña, hermano. Dios es tan... utiliza con el Espíritu Santo a los hombres, pero los hombres a veces creemos que somos mejores que Dios, entonces hacemos que la Biblia se vuelva mentirosa, y no es así, hermano. Por eso procuramos nosotros hacer leída la Sagrada Escritura, hermano, para que ustedes crean, pues, porque sabemos que son muchos los no católicos que ven el programa. Bien, seguimos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, hermano Rodolfo. Dice así: Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Hermano Rodolfo, creo que aquí es que no podemos confundirnos, hermano. Padres, ustedes que no han bautizado a sus niños, no, que hay que esperar que venga mi tía de Estados Unidos, viene el otro año, bautice al hombre. Es que más claro no cante el gallo. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, por eso yo les decía, hermano, que aquí no nos podemos equivocar. Aquí todo está establecido, hermano, para que usted y yo seamos salvos. Si usted se pierde, hermano, es porque usted quiere. Y si usted es un egoísta, hermano, usted no va a dejar que su familia pequeña herede, y lo decía en las citas que ponía en la pantalla mi hermanazo Wilmer. Hermano, nosotros formamos parte de una herencia, y una herencia eterna, hermano, a través del bautismo. Y no solo, no me quiero meter a otro tema, pero la cuestión es que tenemos que ser bautizados y tenemos que ser convertidos indiscutiblemente, hermano. Pero un niño, hermano, un niño, si lo bautizamos, hermano, esa es la mejor herencia que usted le puede dar a sus hijos. Fíjense que hace poco platicaba con un hermano que no es católico. Y me dijo, mira Mario, a mí me puede leer toda la Sagrada Escritura del bautismo y yo no voy a hacerles caso. Yo voy a bautizar cuando yo quiera a mis hijos. Me hubiera dolido menos que me hubieras ampado un sopapo. Y le digo, pucha, no querés a tus hijos. No los querés, qué bárbaro. Es que es bien difícil, hermano Rodolfito, cuando una persona está aferrada en algo negativo. Hermano, y la Biblia nos dice en San Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué dice el 6? Dicen el 6, lo que nace de la carne es carne, hermano. Si el niño nació y no fue bautizado, no es parte del Espíritu Santo. Es pura carne, es producto del hombre y la mujer, de la relación. Es pura carne y por lo tanto todavía no tiene el Espíritu en él. Mano, es que no estamos inventando. Es creación. Entonces, no estamos inventando nosotros. Mire, lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Inmediatamente, hermano, que una persona es bautizada, ya es parte de una herencia. Y tenemos las citas bíblicas que más adelante la vamos a leer, hermano Rodolfito. Hechos 2, versículo 38, dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse
y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Hermanos, este es el bautismo que practica mucha gente, el bautismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos, significa ir de parte de Jesús. Los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, es decir, enviados por quien los envió. Jesús. Vayan y bauticen. Venimos de parte de Jesús a bautizar, pero con la fórmula de Él que dejó ya en espíritu resucitado. El primer texto que miramos, Mateo 28, 19, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se terminó el bautismo de Juan el Bautista en el río. Se terminó la circuncisión. Y este bautismo es, en el nombre de Jesús es, hermanos, los sacerdotes, los obispos, el Papa que bautizan en el nombre de Jesús, como dice Hechos, pero con la fórmula de Jesucristo. En el nombre es de parte de Jesús, enviados por Jesús. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. El bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo también es un exorcismo. Es un pequeño exorcismo. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Al bautizarse la gente, el niño, el adulto recibe al Espíritu Santo y es un don. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ya vamos a leer ahí, hermano Wilmer. Porque el don de Dios, el bautismo con el que recibimos el Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Hermanos, cuando dice para sus hijos, no dice para sus hijos adultos o para los niños, no. Dice para sus hijos. ¿Y será que un niño que nació ayer o nació hoy ya es hijo nuestro? Claro que sí. El único requisito, hermanos, para bautizar a un niño es que haya nacido, para que vuelva a renacer. Entonces, hermanos, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiere llamar, aunque estén lejos. Y solo, aguánteme un poquito, hermano Wilmer. Por eso, hermano, por eso dice en San Juan 4, versículo 1 y 2. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de Él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Entonces, ahí es donde los discípulos dicen, venimos de parte de Jesús, vamos a bautizar en el nombre de Jesús, pero porque van de parte de Jesús. Y el bautismo es con la fórmula que mencionábamos, que nos dice Hechos 2, 38, 39, ya lo acabamos de ver. Se refiere a los, vamos a ver, convertidos y que cada uno de vosotros se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión o perdón de vuestros pecados. Se refiere a los adultos. Cuando es perdón es a los adultos porque los niños no pueden arrepentirse, no saben. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, adultos y niños. Pues la promesa es para vosotros, adultos, y para vuestros hijos, los niños y todos los hijos. No necesariamente. ¿Dónde dice que hay que esperar que tengan 12 años, 14 años? No existe. Para los niños, los hijos son desde el momento que ya está embarazada una mujer, ya es nuestro hijo. Para los niños. Y igual para todos los que están lejos, para cuanto llame el Señor Dios nuestro. El bautismo es un mandato del Señor para todos. Mateo 28, 19 y 20 dice, para que todos se revistan de Cristo. Gálatas 3:27. No se dejen engañar, hermanos. En realidad no se dejen engañar. Hermano Mario. Qué claro, hermano Rodolfito. Vemos claro. Hechos capítulo 16, hermano Rodolfito, versículo 13. Miren, hermano,
Si recordamos nosotros cuando Jesús envía a los apóstoles en Mateo 28, 19, hermano, cuando Jesús sabe que ya están preparados, hermano, ellos van a convencer, hermano, y cuando una persona es espiritual, hermano, no le cuesta convencer. Mire lo que pasa aquí en Hechos capítulo 16, versículo 13. Y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Exactamente, hermano. Miren, en las familias de estas casas, hermano, se dice que toda su familia, ahí habían niños, creemos, pequeños de 2, 1 año, 5, 6, 8, 10, 12, toda su familia, hermano. Porque ella entendió, le empezaron a explicar, mira, lo sucedido. Jesús vino a la tierra y murió por ustedes, entregó su vida, derramó su sangre y empezaron a explicarle cosas muy especiales que había hecho Jesucristo por cada uno de ellos. Lidia no le quedó otra y que dijo: qué bueno es Jesús. Y tocó ese corazón. Me imagino que Pablo le dijo: él ha venido a resolver los problemas, sus necesidades, sus enfermedades y todas cosas, hermano. Y dijo Lidia: pues qué bien, quiero convertirme. Y ese momento, hermano, ese momento se convirtió y aceptó y se bautizó ella y toda su familia. Si llegaran a mi casa, pues tengo Marito que tiene 11 años, es un niño todavía, hermano Rodolfo. Pero allá en los países medios, hermano, ahí no existían de que la familia tuviese 2, 3, no, hermano, eran 10, 12, 15, 18, hasta 20. Había de toda edad. Y toda su familia, hermano Rodolfito. Así es, hermanos. Hechos 16, 32 y 33 nos dice lo siguiente. Le anunciaron, vamos a ver, hermanos, si aquí esta gente también, como Lidia, si bautizaron solo los adultos o dijeron los niños no. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, se trata del carcelero. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Hermanos, el carcelero es un guardia, un vigilante de la cárcel. Hermanos, y vean que de paso, un carcelero es alguien que está dispuesto a matar o a morir también. Es un hombre armado que está vigilando que los presos no se le vayan. Y si un preso se le va, y lo revienta. Le zampa un tiro, o 2, o no sé cuánto. Pues miren, hermanos, la fe de ese carcelero. Pues el carcelero se derrumbaron las paredes de la cárcel y el carcelero creyó que se le habían ido los presos y el carcelero hasta se quiso matar, ¿va? Pero vean, le anunciaron la palabra del Señor al carcelero, Pablo, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, a todos, menos los niños, no dice así, a todos, solo los adultos, no, tampoco. Hermanos, si los niños entienden desde que están en el vientre, recuerdan cuando llegó la Virgen María
a visitar a la prima Isabel y estaba embarazada de Juan el Bautista, 6 meses, y Juan el Bautista se hacía una sola dentro del vientre de Isabel brincando. También ellos ya saben y sienten. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, no se demoró, creyó. Hermano, eso es lo que el Señor quiere que nosotros creamos, la doctrina que está en la Biblia, y esto es palabra de Dios. Esto no es palabra de hombres, hermanos, es palabra de Dios. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Hermanos, no esperó, por eso nosotros no esperamos, hermanos. Nace un niño inmediatamente, Padre, bautíceme el niño. Sin más demora, se bautizó con todos los de su casa a aquella hora. Y de paso, hermanos, no se fue a buscar un río, se bautizó allí. El bautismo, hermanos, del río también era del Antiguo Testamento, el que lo hizo Jesucristo, sí, porque todavía él no había expuesto y no había dado la fórmula del bautismo definitivo, que es el de Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Hoy sí, hagan que todos sean mis discípulos ya de Cristo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Exactamente. Bien, vemos en Hechos capítulo 22, versículo, lo vamos a leer, hermano Rodolfito, del 15. Hechos 22, 15. del 15 ¿hasta cuál? Hasta el 16. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Bien, vemos aquí, hermanos, es a Pablo que le está diciendo cuando Pablo va en caballo, pues Dios lo llama, cae al suelo y llega donde los apóstoles y ahí le imponen las manos y alguien le dice, recobra la vista, y ahí recobró la vista, y ahí le dice, tienes que ser bautizado, y lo bautizan, hermano. Cuando es bautizado, está listo y preparado, porque el poder de Dios es tan grande, hermano Rodolfo. Una de las personas que lo llama a Dios y lo envía, Dios lo prepara automáticamente a Pablo, hermano Rodolfo. Sí. Bien diferente, pero como pero igual Pablo fue enviado también. No, por eso le digo, pero, sí, pero por Cristo, claro. Vemos los años que estuvieron los apóstoles con Jesucristo, pero era un hombre muy preparado, era un hombre muy... Era de la realeza. Exactamente. Fue alumno de Gamaliel, el maestro de maestros. No, es que era un tipo muy intelectual, sabía muchísimo, era un hombre... Era doctor en leyes. Exactamente, y había estudiado muchísimo la Sagrada Escritura. No como la tenemos hoy. No, él había estudiado los libros, digamos, del Antiguo Testamento. La ley. La ley, sí, exactamente. Y aquí Dios ya está preparado, hermano. Por eso, no podemos nosotros inventar, predicar el Evangelio si no somos bautizados de esa manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, ¿por qué tanta mentira en diferentes partes? Eso se ve en las personas no católicas, hermano, porque no son bautizados de la manera que Cristo pide. Hermano, entonces ahí empieza la falsedad, la mentira. Hermano, si nos salimos de nuestra iglesia católica como lo pide Dios, hermano, estamos en un grave problema, hermano. Hermano, mientras nosotros vivimos, mientras nosotros podemos respirar y poder ver, tenemos esa esperanza de lograr, hermanos, si estamos en un error, volver a la iglesia que Cristo fundó. Hermano, fuera de aquí, hermano, tenemos graves problemas, hermano Rodolfito. Así, hermanos, ahí en pantalla nos dice... Ajá. En una familia hay niños y adultos, eso es seguro, hermano. Si en nuestro tiempo
Las parejas no tienen muchos niños porque hay un montón de métodos para no tener. Pero en aquel tiempo, hermanos, no había ningún método. Ahí era a los que salieran. Por eso, hermanos, las familias eran muy numerosas y abundaban los niños. Y aparte vivían gente, esclavos en las casas. O sea, las familias eran muy numerosas. Se bautizaron Crispo y toda su casa, Hechos 18, el carcelero y toda su casa, Hechos 16, 29, 33. Dios no va a especificar, bauticen niños y viejitos y adultos y mujeres. Dios dice todos. Y por eso, hermanos, por ejemplo, ya en Hechos 10, 1 Corintios 10:1 también dice que todos cruzaron el mar y todos fueron bautizados. Todos, niños y adultos y todos. Hombres y mujeres, Hechos 8, 12, 13. La familia de Estéfana se bautizó completa. Lidia y los de su casa, lo que acabamos de leer, todos reciben el bautismo. Cuando Pedro predicó, se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizadas y no había río ahí. No. Y donde se bautizó Pablo tampoco había río, hermano. Fue en la casa que lo bautizó Ananías. Entonces, hermanos, para que con la mejor disposición y el mejor afán de que ustedes puedan razonar cómo es el bautismo real, la fórmula de Jesucristo, pues por eso les exponemos estos temas. Pero ¿qué nos dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 5? Dice: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados, no saben que todos, póngale la lupa a todos, no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Hermanos, con el bautismo nosotros nos sumergimos en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en su muerte. Si no, hermanos, nos bautizamos, el sacrificio de Jesucristo, su muerte para nosotros, fue en vano. Fue en vano. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida con el bautismo. Si no nos bautizamos, hermanos, nosotros no comenzamos una nueva vida. Por eso, hermanos, allá le dijo, tienes que renacer de nuevo. ¿Y cómo me voy a meter yo a la panza de mi madre estando viejo? Digo, no, porque no entendía. Así no entendemos hoy que para renacer, que para comenzar una nueva vida, tenemos que bautizarnos. Porque, hermanos, antes del bautismo, nosotros somos criaturas, creación, como un gatito, como un pollo, como un animalito que solo es carne. Porque lo que nace de la carne, y lo que nace del espíritu. Entonces, hermanos, perdón, hermanos, pero razonemos, hermanos, cuando nosotros negamos el bautismo a nuestros hijos, les estamos negando que el cielo se abra para nuestros hijos, que descienda el Espíritu Santo, que se revistan de Cristo, que se hagan uno en Cristo y que se conviertan en cristianos y que comiencen una nueva vida. Si no nos bautizamos nosotros, hermanos, no comenzamos una nueva vida. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Si nosotros nos bautizamos con la fórmula de Jesucristo, hermano Mario. Perfecto. Dice... Bienvenida, hermana Alexandra, ya la tenemos por aquí. Bien, dice Gálatas capítulo 3, versículo, lo íbamos a leer desde el 27, pero lo vamos a leer desde el 26. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Hermano, gracias a la fe, es que yo tengo mis hijos, hermano Rodolfito, bautizados desde 2 meses de nacido. Claro.
Por la fe. Sí. Y mire lo que me Y dice. es una alegría cuando uno bautiza. Sí. Porque uno sabe, hermano, lo que ellos han recibido. Se ha abierto el cielo para ellos. Para el no bautizado, hermano, perdón, pero lo dice allá Mateo 3:14 en adelante, creo que es por ahí, que cuando Cristo se bautizó, se abrió el cielo. Para todo el que se bautiza, se le abre el cielo. Antes, el cielo, tristemente, está cerrado para el no bautizado, porque no es espíritu, es carne. Exactamente. Y mire lo que dice la recompensa, hermano, de los que somos bautizados. Por eso yo no puedo esperar que mi hijo o mi hija llegue a una edad media para bautizarlo. No, hermano, mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Lo vamos a ir leyendo detenidamente, hermano, para que entendamos estos 5 puntos que nos habla Gálatas 3, 27. Todos se han revestido de Cristo. Óiganme, todos se han revestido de Cristo. Todos, no solo los adultos. Qué bonito, hermano, qué bonito. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, hermano, es un privilegio vestirse de Cristo. Imagina, hermano Rosito, el dueño de la tierra, el cielo, de todo lo que posee el mundo, lo que posee las aguas, Él lo hizo, hermano. Y pertenecer a ese cuerpo, dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Dice el 28. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y hombres libres. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo. Ya imaginémonos, hermano, formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos uno con Cristo en el bautismo. Hermano, qué cobardía sería, hermano, si yo despreciara el bautismo de un familiar. Sí, no, estaría enfermo. De veras se lo digo, hermano. Dice en el 29, y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y heredero de la promesa. ¿Cuántas cosas se ganan con el bautismo? Ya somos parte, hermano, y heredero de esa riqueza. ¿Y cuál riqueza? Lo que dice en Apocalipsis 21, 17. Hermano, ahí empieza a hablar hasta de las puertas. ¿Cómo son hechas? ¿De qué material? Las calles son de oro, marte cristal. Hermano, es una hermosura. Por eso Pablo estaba ansioso de heredar el reino de los cielos. Imagínese usted, hermana y hermano, lo que usted puede perder, esa herencia de un hijo que está esperando que tenga 12 años para bautizarlo. ¿Y si se muere? Exactamente, hermano Rodolfo. Sin bautismo. Es que ese es el problema. Ahí está el problema, hermano. Y yo conozco, y se lo vuelvo a repetir, conozco muchos amigos que tienen, un amigo tiene 20 años y me dice, yo no soy bautizado, Mario. ¿Qué hago? Bautizate, yo te sirvo de padrino. No, pero es que no tengo pito, pueden quejar prestado, pero yo te sirvo de padrino. Porque cuando uno quiere un amigo, hermano, no digamos a un hijo. Hermano, esto cala para aquellas personas que no son católicas. Hermano, y yo sé que son muchas las personas que ven este programa que no son católicas. Hermano, no pierde ese tiempo esperando que su hijo no es suyo. No. Todo lo que nosotros poseemos es prestado. ¿Para qué esperar tanto? Su hijo es de Cristo. Si usted cree que es hijo suyo, usted lo va a perder. Y aunque, hermano, aunque estemos bautizados, hermano, tenemos que ser hombres y mujeres perseverantes en este camino. Porque ya tenemos una herencia eterna. No como la herencia terrenal, hermano, que mucha gente cuando sus padres son ricos, más bien los hijos prefieren matarlos
para quedarse con esa herencia y que eso se va a terminar. No, hermano, la herencia eterna es para toda la vida. Es una eternidad que va a gozar en el reino de los cielos. Qué bonito, hermano Rodolfo, imagínese. Ya somos parte de esa herencia. Hermanos, aparte de todo esto que nos expuso el hermano Mario, lo que se gana con el bautismo. ¿Qué nos dije Gálatas 3:27, hermano? Solo repitámoslo para recordar. Está bueno, está muy 28, interesante. Sí. Dice, todos se han revestido de Cristo. Todos se han revestido. O sea, con el bautismo se reviste uno de Cristo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo. Somos entregados a Cristo. Por el bautismo. Por el bautismo. ¿Qué más dice allí? Dice el 28, ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y hombres libres. No se hacen diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno con Cristo. Exactamente. Nos unimos a Cristo. La otra son 4. 5 son. Y dice el 29, y si ustedes son de Cristo. Somos de Cristo. También descendencia de Abraham. Y heredero de la herencia, de la promesa. De la promesa. Hermanos, lo que podemos ganar y lo que podemos perder. Y por eso, hermanos, también Mateo 16, sumado a esto, vean otras 3 cosas o más acá. Mateo 3:16. Una vez bautizado, Jesús se bautizó no por pecados, porque él no tenía pecado. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento, después de bautizado, en ese momento se abrieron los cielos. ¿Qué pasa para el bautizado después de bautizarse? Se abren los cielos. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. También, hermanos, aparte de que se le abre el cielo al bautizado, baja el Espíritu Santo y se posa sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado. Se convierte uno en el Hijo auténtico, en el amado de Dios por el bautismo. Si no, no. Pero ¿qué nos dice Primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Pues no se trata de una limpieza corporal, no se trata de una limpieza del cuerpo. Una limpieza del cuerpo, hermanos, nosotros nos bañamos, nos aseamos. O si queremos una limpieza interna, nos tomamos un laxante y nos limpia, o limpiadores de la sangre, de cualquier órgano. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva, pues no se trata de una limpieza corporal, no se trata de una limpieza del cuerpo, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuánto ganamos con el bautismo? Pero eso, hermanos, Jesucristo a nosotros nos dejó que nosotros tomáramos nuestras propias decisiones. Si hay algo que Dios no se mete con nuestra voluntad, nosotros podemos decir, lo hago o no lo hago, y Dios nos deja. Igual nosotros se los exponemos con textos bíblicos. Ustedes lo pueden creer y no lo pueden creer y seguimos siendo amigos y no hay ningún problema. Pero se los estamos diciendo, hermanos, con la palabra del Señor, con la Biblia. Y esto es palabra de Dios. Sí, y hermano Rodolfo, y fíjense que por tantos testimonios, podemos decir así, fíjense que en una ocasión nosotros íbamos a bautizar en la comunidad que hoy coordina mi hermano Rodolfo. Habían bautismo. Entonces nosotros íbamos y llegó una comadre. En ese entonces no éramos comadre. Me dice, mire que mi hijo está agonizando y está ya en las últimas, pero no lo hemos bautizado. Entonces, pero le digo, ya platicaron con... En eso entonces estaba solo el hermano Evaristo. Y ya platicaron con mi hermano. Sí, ya está. Entonces fuimos a... Bueno, platicamos con el padre. No había ningún problema porque el niño ya estaba en las últimas, hermano. Resulta, hermano, que al terminar el bautismo, el niño tenía aproximadamente unos
15 días que no comía, solo cosas así con algodón, hermano Rodolfito. Lo tuvieron mantenido con lechitas así. Hermano, hace aproximadamente 21 años que pasó eso. Ahí está el muchacho. Se curó. Es que el bautismo es un gran poder, hermano. Es que también es un exorcismo. Exactamente. Hermano, nos gustaría seguir hablando, hermano, pero hermano Rodolfito, si sabemos nos dan que... chance hasta las 7 le damos. sí, verdad. Bien, entonces, no sé, vamos a entrar los saludos. Estoy viendo a